Buenas noches, iglesia. Estamos estudiando este tema conectados con los propósitos de Dios. Primera de Corintios 10:12, que es donde estamos nosotros estudiando, de donde partimos, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que entender que uno de los elementos que más disfrutamos es la comunicación directa que tenemos con nuestro Dios. Jeremías hace eco de las palabras de Dios y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La comunicación perfecta que había con Adán y con Noé adquirió ruido. Empezó la interferencia, empezó la intermitencia, y los expertos cuando están grabando escuchan un pequeño ruido. Ese se le llama hiss, y solamente un oído calificado puede entender perfectamente bien cuando está entrando una interferencia. Adán es expulsado del huerto junto con Eva, y entonces comienza el ruido en su comunicación. Después del diluvio, el hombre empieza a experimentar una vez más esos cortes de comunicación con Dios. La forma en la que Dios hablaba con sus siervos ya no se vuelve a ver hasta muchos años después. Hoy en día, la comunicación con Dios es un privilegio que tú y yo tenemos. Poder hablar con nuestro Dios de una manera directa, pero el pecado hace que se rompa esa bendición. ¿Y cómo se manifiesta? A través de la soberbia, a través del orgullo, la envidia, la indiferencia, la autosuficiencia. Y tristemente, cuando las personas confiesan de una manera directa que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Después del diluvio, Noé, sus hijos y los hijos de sus hijos tenían la oportunidad de experimentar el privilegio de iniciar una nueva etapa, de iniciar una nueva oportunidad en esa comunicación con Dios. Pero ¿qué pasa? Las familias comienzan a alejarse, empiezan a dejar el centro y ellas empiezan a olvidar el plan de Dios, empiezan a desconectarse con el propósito de Dios, y entonces se empiezan a rebelar. La construcción de grandes ciudades con murallas fueron como ellos pensaron que podían empezar a cuidar sus intereses. Pero ¿qué pasa? Esas murallas, esas grandes ciudades se empezaron a convertir en el refugio de estas personas. Ellos pensaban que mientras más grande era la construcción, más grande era la fortaleza, y olvidaron que solamente Dios es nuestro refugio. Por eso leemos en esta noche ahí, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, un suceso muy especial, un suceso que tiene que hacer un rompimiento una vez más en la humanidad, porque la gente no estaba comunicándose con Dios. Y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Dice la palabra que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Estaban ya establecidos y listos para cumplir la palabra de Dios. Multiplíquense, multiplíquense. Pero ¿qué pasa? Fíjate cómo uno de los padres de la iglesia escribe la condición exactamente en la que estaba viviendo la gente de ese tiempo. Él habla y lo dice así: anote cómo la raza humana, en lugar de mantener sus propias limitaciones, siempre quiere más y busca cosas más grandes. Esto es lo que la raza humana ha perdido: no estar preparada para reconocer las limitaciones de su propia condición, siempre deseando más, entreteniendo ambiciones más allá de sus capacidades. Cuando uno persigue cosas del mundo, acumulando riquezas y estatus, pierde de vista su propia naturaleza y aspira hasta tan alto que cae hasta la más profunda de las profundidades. Esto se ve cada día, sin otros siendo más sabios por haberlo visto. Pausan un momento, pero inmediatamente pierden todo recuerdo de ello y toman el mismo camino que los demás, cayendo por el mismo precipicio. Una vez más vemos cómo se empieza a repetir la historia del tiempo de Noé. La gente no creyendo en Dios, no adorando a Dios, no bendiciendo a Dios, alejándose tanto de Él, que se empezaron a ver a ellos mismos como generadores de su propio destino.
Esto pasa cuando tú y yo nos desconectamos con Dios. Esto pasa cuando tú y yo perdemos esa comunión directa con Dios. Y Dios se agradó de Noé y encontró un varón justo. Hablaba en el huerto con Adán, pero entra el pecado, entra la humanidad, entra esa falta de perspectiva de las cosas de Dios. Y entonces comenzamos a caer, pensando que somos nosotros los que podemos generar esa paz y esa felicidad, muchas veces falsa, que tenemos. Hay una frase que tanto hace daño a una persona y dice así: tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y después yo pregunto, ¿y qué pasa cuando no sabes qué hacer? ¿Y qué pasa cuando no sabes hacia dónde ir? ¿Y qué pasa cuando no sabes tomar las decisiones correctas? ¿Qué tipo de destino vas a tener? ¿Qué tipo de futuro vas a tener? Así estaba la gente de este tiempo. Ellos no querían tener la bendición de parte de Dios. Ellos no deseaban que el plan de Dios, que el propósito de Dios se manifestara en sus vidas. Que ese Dios maravilloso los sustentara, los animara y que evitara que ellos cayeran en las profundidades de su propio ser. Dios es el que nos da la razón, es el que nos da el motivo para cada mañana levantarnos y decirle: gracias, Padre amado, porque a pesar de mis circunstancias, tú estás conmigo. Quiero estar conectado contigo. Pero aquella gente se sentía firme. Aquella gente se sentía valiosa. Aquella gente se sentía poderosa. Y empezaron a deslizarse, empezaron a caer de una manera estrepitosa. Y esto sucede cuando lo inesperadamente esperado llega. Tengo esta frase, la he estado analizando mucho: lo inesperadamente esperado. Nos referimos a la actitud de la humanidad que piensa que nunca va a pasar, pero que estamos empezando a avanzar a que las cosas sucedan. No importa que traiga dolor, no importa que traiga tristeza. Muchas veces cerramos nuestros ojos y pensamos que no va a pasar. Lo inesperadamente esperado es una infidelidad marital. Cuando el esposo o la esposa dice: no creo que pase, pero nos hemos estado alejando conforme pasa el tiempo. Lo inesperadamente esperado es la rebeldía de un hijo. Sé que mi hijo es una buena persona, va al templo, es más, hasta está con nosotros, pero conforme crece, se ha empezado a alejar de su comunión con Dios poco a poco. Lo inesperadamente esperado es la forma como enfrentamos la posibilidad de enfermarnos. Muchos de nosotros decimos: no creo que pase, pero tomamos precauciones. La humanidad en ese tiempo estaba inesperadamente esperando una caída, una derrota, un gran fracaso. Y es algo que tú y yo tenemos que examinar, es algo que tú y yo tenemos que asimilar, si realmente estamos caminando en el propósito de Dios, si realmente tú y yo estamos siendo fieles con el Todopoderoso al punto de adorarlo, de darle bendición. Cuando termina el diluvio y cuando Noé y sus hijos empiezan a multiplicarse, la situación se empezó a descontrolar una vez más. ¿Y qué es lo que hacen? Fíjate, estamos ahí en Génesis, versículo 3. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Versículo 4. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Qué palabras tan profundas, qué palabras tan prósperas, qué palabras de una mentalidad superior. Vamos, construyamos, hagamos una gran obra. Pero tenemos que entender aquí un aspecto muy especial, porque mucha gente, cuando lee esto y lee esta historia, critica y juzga diciendo: ¿qué acaso a Dios no le gusta la prosperidad? ¿Qué de malo tiene construir una ciudad? ¿Qué de malo tiene construir una torre? ¿Qué de malo tiene el avance, el que nosotros podamos seguir avanzando y creciendo? Pero tenemos que ver la raíz de esta expresión.
Muchas veces nosotros solamente vemos la punta del iceberg, pero no estamos analizando cuál es el principio, cuál es la causa, el por qué se están realizando ciertas actividades. Fíjate, en primer lugar dice, vamos. Déjame decirte que no todos los proyectos donde hay una aparente unidad son para bendición de nuestras vidas. Una vez, cuando era adolescente, me acerqué con mi papá y le pedí permiso para ir a una actividad fuera de la escuela. Y entonces mi argumento principal, mi argumento más fuerte fue, todos van a ir. Recuerdo que mi papá se me quedó mirando y entonces me respondió, ¿y tú eres como todos? Tomé la decisión de no ir, porque esa era la verdad. Yo no era como todos. Yo era una persona diferente. Y cuando llegué el lunes a la escuela, empecé a escuchar algunas historias donde agradecí no haber estado ahí, porque realmente yo no quería involucrarme en ese tipo de situaciones. A veces decimos, todos van a ir, a todos les gusta, todos desean, vamos. Pero tenemos que analizar si realmente ese vamos va a traer honra y gloria a nuestro Dios. El segundo aspecto, dicen, construyamos. Partamos del mismo principio. No todas las construcciones son para alimentar el espíritu y para dar la gloria a Dios. Tenemos que definir sobre qué se va a construir. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Déjame darte un ejemplo muy sencillo. La civilización azteca, tratando de protegerse de sus enemigos, creyeron que levantar una ciudad en medio de un lago les ayudaría para tener buenas defensas. Han pasado miles de años y esa ciudad que fundaron poco a poco se ha ido hundiendo. El fundamento no fue tan sólido. Tú y yo necesitamos saber si estamos construyendo en la roca eterna. Muchas veces tomamos decisiones y decimos, papá, mamá, es que quiero ir, quiero aprender, quiero conocer de la vida, pero tienes que analizar si esa construcción, si esa edificación, si ese aprendizaje va a traer honra y gloria al nombre de nuestro Dios. Podemos ver el motivo, vamos y construyamos. Y dicen ellos, una gran ciudad. ¿Para Dios? ¿Para la gloria de Dios? No. Una gran ciudad para nosotros. Y una gran torre que llegue hasta el cielo. Lo que esta gente estaba buscando, creo que está muy claro. Su corazón estaba lejos de Dios y por eso deseaban hacer algo que los hiciera a ellos mismos sentirse orgullosos. Qué tremendo cuando tú quieres hacer algo que te va a traer satisfacción personal. No está mal. No, es bueno sentirse satisfecho con tus acciones, pero tienes primero que analizar si trae honra y gloria al nombre de Dios, si va a traer bendición a la gente que te rodea, porque si tú analizas todos los elementos, entonces vas a poder voltear a los lados, vas a poder voltear hacia arriba y sentirte satisfecho con lo que has decidido, porque fue pensando en glorificar a tu Padre Celestial. Ellos querían una construcción que los hiciera sentir autosuficientes, poderosos. Fíjate cómo dicen, una gran torre que llegue hasta el cielo. Ellos deseaban ponerse a la altura de Dios. Ellos deseaban que las demás civilizaciones los vieran y dijeran, wow, mira qué hermosa ciudad han construido. Y entonces ellos voltean a decir, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia dedicación. Mira esa torre tan impactante que han construido. Sí, ahora somos igual que Dios, tocando el cielo, estando a su misma altura. Pero en este tiempo tenemos que entenderlo de esa manera. ¿Cuántas construcciones y edificaciones en el corazón desean darte satisfacción personal, pero no le están dando la gloria a Dios? Quiero estudiar esto, quiero hacer aquello, quiero emprender este negocio, me gustaría dedicarme. ¿Le has preguntado a Dios si está dentro de ese propósito? ¿Le has preguntado a Dios si Él está respaldando tu vida? Déjame decirte que en aquel tiempo las construcciones eran a ras de piso, estaban en una planicie.
Tenían todo lo necesario, más de lo necesario. Dios no está peleado con las grandes construcciones, Dios no está peleado con el avance tecnológico, pero Él desea ser el centro de nuestras vidas. Que tú y yo podamos hacer muchas cosas, pero siempre buscando darle la honra y la gloria, no llenando nuestro corazón de soberbia y orgullo. Ellos decían: podemos estar a la altura de Dios, hagamos una torre y lleguemos y toquemos el Dios al mismo cielo. ¿Sabes por qué? Porque no necesitamos a Dios. Hoy en día hay gente que se quiere autogenerar su propio destino, que se siente autosuficiente y piensa que no necesita a Dios. Fíjate cómo lo decían ellos: eso nos hará famosos y evitaremos ser dispersados por todo el mundo. La orden de Dios era que se dispersaran, que multiplicaran, que juzgaran la tierra. Pero lo que ellos deseaban era estar juntos para de esa manera poder pasar de generación en generación el olvidarse de Dios. Ellos deseaban ser el centro del mundo. Ellos deseaban ser el centro de ellos mismos. Ellos querían generar todo lo que ven, todo lo que tocan. Pero era algo imposible, porque solamente el único que lo puede hacer eso es el poder de nuestro Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esto? Versículo 5. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Me gusta mucho cómo comienza este versículo, porque dice que Dios descendió. Eso significa que habían construido una torre y ni siquiera habían llegado al borde del trono de Dios, porque nadie lo puede hacer. A veces tú y yo pensamos que somos buenos, inteligentes, sabios, hermosos, pero déjame decirte que absolutamente ninguna actividad, ninguna acción puede compararse a la majestuosidad de nuestro Dios. Dios se acerca. Y fíjate cómo los cataloga. ¿Por qué los cataloga en hebreo Benem Adam, hijo del hombre? Mencionando esa fragilidad, esa debilidad de Adán, que no pudo mantenerse firme ante una tentación. Hoy en día ellos estaban imitando exactamente lo mismo, imitando exactamente esa actitud. Ellos estaban empeñados en querer ser mejor que Dios. ¿Alguna vez tú lo has hecho? ¿Alguna vez cuando Dios te ha dicho: hijo, hija, necesito que hagas esto, te has volteado y has dicho: Señor, no te metas en mi vida, yo sé lo que es mejor para mí? Y muchas veces fracasamos, y muchas veces el margen de error es muy pequeño, porque no estamos nosotros viendo qué es lo que viene adelante. Dios sí. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. A veces Dios tiene que detenernos en nuestra loca carrera, porque todavía, a pesar de los fracasos, muchas veces seguimos pensando que somos mejores que Dios. Vemos aquí el poder de Dios de una manera muy sencilla. Dios no destruye la torre o no quema la ciudad. ¿Qué es lo que hace? Va a la raíz del problema. ¿Qué es lo que hace? Le da un tratamiento al corazón de esa gente. ¿Te acuerdas qué era lo que los unía? Exactamente, su lenguaje. ¿Qué hace Dios? Los confunde. ¿Cómo podrían seguir construyendo si no se entendían? ¿Cómo podemos tú y yo pretender vivir una vida santa si no entendemos el propósito de Dios? Algunos de nosotros vivimos confundidos porque no estamos tomando ese tiempo para entender qué es lo que Dios desea. Versículo 8. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Tú y yo podemos hacer muchas cosas para tratar de huir del propósito de Dios, pero sabes, es imposible. Tú y yo podemos tratar de hacer muchas cosas para autogenerar nuestro destino, pero déjame decirte algo: es imposible, porque Dios tiene control absolutamente de todo.
Babel, confusión. Su pecado de rebeldía, su pecado de soberbia, su pecado de altivez se convirtió en confusión, se convirtió en relaciones rotas. Y eso es lo que tú y yo experimentamos cada día. Qué tremendo cuando todavía hoy en día seguimos diciendo, todos van, todos lo hacen, me están invitando. Y es ahí cuando necesitamos regresar a lo básico, conectarnos con el propósito de Dios. Si el resultado de tu presencia en ese lugar, negocio o con amistades traerá como resultado que la gloria sea para Dios, adelante. Pero si el resultado va a ser tristeza, vergüenza y heridas abiertas, detente. Tú y yo estamos escuchando esta palabra. Ya no podemos decir, no lo sabía, no lo conocía. ¿Estás viviendo en confusión? ¿Estás confundido porque no sabes hacia dónde ir? ¿Estás confundido porque todo el tiempo has escuchado que tú puedes, que tú sabes? Adelante, el éxito está dentro de ti. Déjame decirte que no es así. Dios es el que genera absolutamente todo en nosotros. Esta noche, pregúntale a Dios, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas para mí? Los planes de Dios para nuestra vida son planes de bienestar, nunca de confusión, porque Él desea bendecirte, Él desea mostrarte qué es lo que ha preparado para ti. Oramos. Señor, en esta hora te entregamos nuestra vida, te entregamos todo lo que somos. Padre amado, queremos que tú seas nuestro arquitecto, nuestro constructor. Queremos depositar nuestra vida en tus manos, Señor. Si hay alguien en esta noche que está viviendo en confusión, porque no sabe hacia dónde ir, porque está pensando o está tratando de crear algo grande y maravilloso, pero no para honra y gloria de tu nombre, sino para demostrarle a los demás que puede, demostrarle a los demás que es autosuficiente o demostrarse a sí mismo que no te necesita. Padre amado, regrese el corazón de cada uno de nosotros hacia ti. Que con misericordia, Señor, seamos atraídos y como dice tu palabra, que tú nos traigas con cuerdas de amor y que nosotros dejemos atrás la confusión, dejemos atrás Babel y que podamos venir a tu presencia y deleitarnos y gozarnos y disfrutar de la bendición tan grande que tenemos de conocerte y de amarte. Gracias, Padre amado, porque podemos comunicarnos contigo, Señor, porque podemos a través del Espíritu Santo hablar el mismo lenguaje. Señor, escucha a tu pueblo, escucha el clamor de cada uno de los que estamos en esta hora, en este lugar, y que podamos nosotros, Señor, de la misma manera, escuchar tu palabra, escuchar tu propósito, conocer tu voluntad y vivir en ella todos los días de nuestra vida. Y que un día cuando estemos contigo, Señor, sigamos gozándonos en tu presencia. Gracias, Padre amado, por esta historia. Gracias, Señor, porque siempre habrá un remanente, siempre habrá un grupo pequeño que tenga esa comunión y esa comunicación contigo. Señor, quita cualquier interferencia, quita cualquier ruido y que podamos escucharte de una manera clara. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y que les dé una noche maravillosa.